Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Para Nicanor Leiva y Luisa Ramírez, más que un placer contar con su sintonía. Gracias, Luisa. Hoy contamos con la presencia de Solange Alvarado. Ella es directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de Género. Vamos a conversar con ella precisamente sobre la erradicación de la violencia contra la mujer en un interesantísimo programa. Quédense con nosotros. No se muevan de ahí, que nos vemos en breve. Tal vez esta es la primera vez que te pega. Tal vez solo es cuando bebe. Tal vez solo fue un accidente. O tal vez te está diciendo que esta es la última vez que te pega. Pero para nosotras, tal vez no es suficiente. Denuncia. Continuamos con su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. En estos momentos nos encontramos en nuestra entrevista central. Nos acompaña la licenciada Solange Alvarado, quien es la directora del Centro de Atención a las Víctimas Sobrevivientes de Violencia de Género. Con ella nosotros vamos a tener un conversatorio muy interesante y desde ya para Nicanor y para esta servidora es más que un placer tenerte con nosotros, Solange. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto también para mí. Muchísimas gracias nuevamente. Es bueno que las personas que están ahora mismo sintonizándonos sepan este amplio perfil con la que cuenta nuestra invitada. Nosotros tenemos que decirle a ustedes que Solange es psicóloga y terapeuta familiar egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. También posee un magíster en intervención en sistemas y terapia familiar del Instituto Técnico de Santo Domingo INTEC, concomitantemente, es decir, de doble titulación con una universidad de Bélgica. Es una autora de diferentes libros. De estos vamos a destacar la Guía Práctica para la Familia Actual, igual que temas de violencia contra la mujer, modelo de intervención integral, y concomitante a esto formó parte para la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de un libro de heroínas de lienzos, palabras y sueños. Adicional a todo esto, señores, basta decirle que es también articulista del periódico digital Acento y actualmente forma parte del staff de maestros, de docentes de la Escuela Nacional del Ministerio Público en el tema relacionado que tiene que ver con violencia contra la mujer, intrafamiliar y delitos sexuales. Igual manera en la Escuela Nacional de Migración con temas de trata de personas. Así que nosotros vamos a tener el día de hoy, Nicanor, una invitada maravillosa. Nuevamente, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Realmente estoy en mi casa, así lo siento. Sí, licenciada. Bueno, a propósito, en este mes que es dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de la erradicación de la violencia de género, y esto se hace en conmemoración de un crimen horrendo contra 3 mujeres que no solamente fueron perseguidas políticamente, sino que también fueron asediadas en su condición de mujer. Y a propósito de ello, me gustaría saber desde su experiencia, ¿cuáles son las emociones más comunes, más presentes en las mujeres que son abusadas, sometidas a algún tipo de violencia? Sí, mira, hay 3 emociones básicas que se manejan en la violencia. Se maneja un grupo de emociones, pero hay 3 que son, digamos, las que más trabajamos a nivel clínico, que es la vergüenza, por eso las mujeres callan, es la culpa. Vergüenza por ser víctimas. Exactamente. Qué bueno que haces la pregunta, porque ese sentimiento de vergüenza es lo que hace que las mujeres no le cuenten a su familia. O sea, es como, la pregunta es, ¿por qué yo permití que esto me pasara? ¿Cómo me está pasando esto a mí? Entonces, esa es una emoción muy difícil que no permite que las mujeres salgan más rápido de la violencia. Luego está el miedo al agresor, que es un miedo real, Claro. Porque las mujeres están en peligro de muerte, ya no la muerte emocional, que es una muerte muy real, que se vive día a día, sino ese peligro de muerte
de cometer un feminicidio y lo que ya sabemos. Y luego la culpa. La culpa por la violencia que ejerce otra persona es ¿por qué no hice tal cosa? Tal vez si yo no hubiera dicho tal cosa, no me hubiera pegado, tal vez. Entonces, digamos que esas tres emociones son las tres patas de ese trípode que sostiene la violencia a nivel emocional y que es de lo que nos tenemos que ocupar los clínicos que trabajamos en este tema. Ya, una situación envolvente, un círculo vicioso. Sí, así es. Además de las otras demás emociones, ¿ves? Además de todo lo que se tiene que vivir vinculado a los hijos y las hijas, a la familia de origen, al tema del trabajo. O sea, realmente es un tema muy complejo que abarca todo el mundo emocional y el mundo cognitivo también. O sea, ya hay investigaciones que, por ejemplo, nos hablan de cómo la memoria y la capacidad de abstracción, de comprensión abstracta, es afectada por las vivencias de violencia. De manera que estamos hablando de un tema muy fuerte. Qué bueno escucharte y tenerte aquí, Solange. Y qué bueno que Nicanor sacara a flor de piel esta forma de llanamente decirle a las personas que están conectadas con nosotros este tema. Y es por esto que queremos saber esa información sobre el rol que hace el centro, cómo nosotros podemos entender la dimensión del trabajo que ustedes hacen. Sí, justamente, llegado un momento en el país y específicamente en el Distrito Nacional, entendimos que no es suficiente con el proceso legal y que una mujer sola no puede llevar a cabo todo lo que implica sostener su denuncia y bregar con el impacto de la violencia. Entonces surge el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que se trata de acompañar a la mujer en ese proceso. O sea, las mujeres son referidas desde las fiscalías comunitarias o desde la unidad coordinadora de la Rómulo Betancourt para el centro, y tenemos un servicio de atención integral que incluye varios programas y de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Las mujeres reciben atención psicológica individual, que es la que la gente mayormente conoce, esa terapia verbal individual. También tenemos un programa de impacto corporal, de movimiento corporal, porque esas emociones que les mencioné se guardan en el cuerpo y dañan, provocan enfermedades, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. Entonces trabajamos también biodanza y yoga allá en el centro. También tenemos un área de trabajo social donde, de acuerdo a las necesidades de las mujeres, pues esas necesidades son atendidas. ¿Qué te digo? De educación de los hijos, de trabajo para ella. Es, bueno, cuáles son las condiciones de esta mujer para poder reinsertarla a la vida cotidiana. Y también tenemos una psiquiatra en planta que se encarga de la evaluación de la salud mental de las mujeres, porque como les dije, la violencia deja, digamos que consecuencias en el mundo emocional, en la cognición de la mujer y también en la salud mental. ¿Y hay algún tipo de característica que deban agotar estas mujeres o su proceso judicial para ser admitidas o recibidas en el centro? No, que desde las fiscalías comunitarias la psicóloga asistencial evalúe la característica de la violencia que ha vivido, la clasifica en una violencia leve, moderada o grave, y de acuerdo al nivel de esa violencia, entonces son referidas o a terapia grupal o a terapia individual, porque también tenemos trabajo grupal para ir insertando y que las mujeres escuchen a las otras mujeres lo que viven, para que se den cuenta de que no les pasa solamente a ellas, porque cuando una mujer vive violencia, se mantiene callada con esa vergüenza que está viviendo y con la idea de que eso nada más le pasa a ella. Entonces, cuando se encuentran con otras mujeres que en un diálogo cuentan las mismas historias de lo que a ella le está pasando, ella se da cuenta de que no es solo ella y entonces se hacen amigas, compañeras y casi hermanas. Y de esos tipos de violencia, Solange, es bueno que las personas sepan cuáles son las que a mayor tasa, a mayor estadísticas, son las que el centro recibe. Ojo, para que el que está en sus hogares pueda saber que existe una gran cantidad
de dimensión de estos tipos de acción en su contra? Bueno, la violencia psicológica y emocional es la más frecuente, porque digamos que está contenida en todas las demás. Lamentablemente, la violencia que la gente más destaca socialmente y culturalmente es la violencia física y la violencia sexual, pero la violencia psicológica y emocional, que es la que mina la autoestima de la mujer y no le permite defenderse, esa está presente en todos los tipos de violencia. Entonces, esa violencia psicológica, emocional, es la más frecuente. Y gracias a Dios, estadísticamente lo que nos ha ido pasando con el transcurrir de los años es que ya las mujeres no esperan el golpe para ir a poner una denuncia. O sea, cada vez las mujeres tienen más conciencia de que una palabra fea, una ofensa, una humillación es violencia, y entonces el acoso, por ejemplo, es un tipo, ese celular que no deja de llamar y de revisar y de ese tipo de conducta. Las mujeres están adquiriendo mucha conciencia, entonces se dan mayormente la violencia psicológica, emocional, la violencia sexual, que lamentablemente tenemos que decir que en pandemia aumentó bastante, y la que más conoce la gente, que es la violencia física, pero que es la que menos ocurre, pero es la que a la gente le llama más la atención. De mayor impacto, por sí, lo menos social. Porque como deja una huella física, pero el problema de la violencia psicológica y emocional es que no deja huella visible, pero la mujer está vuelta un tollo y no se da cuenta. A propósito de estadísticas, nos gustaría saber la cantidad de casos mensuales, casos no de mujeres que mensualmente recibe el centro, pero le solicitamos que nos responda después de la pausa. Y a ustedes que continúen con nosotros, que hay más de Ministerio Público. A propósito del 177 aniversario de la Constitución Dominicana, la Procuradora General Miriam Germán Brito encabezó en San Cristóbal la 24ª sesión extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público. La reunión se celebró en el Castillo del Cerro, donde opera el Instituto Superior de Altos Estudios Escuela Nacional Penitenciaria. El mismo día, la Procuradora participó en la audiencia solemne celebrada por el Tribunal Constitucional que preside Milton Ray Guevara, la cual se desarrolló en el Liceo Musical Pablo Claudio de esta provincia del sur. En la sesión del Consejo Superior del Ministerio Público que encabezó Germán Brito, estuvieron presentes los consejeros Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de Corte de Apelación, María Rosalba Díaz, procuradora fiscal, y Juan Gabriel Pereira, fiscalizador, asistido por Claudia Tejada, la secretaria general interina del Ministerio Público. Tras la reunión, la magistrada Germán Brito resaltó la importancia que tiene la celebración del Día de la Constitución, que rige la vida de todos los dominicanos. Germán Brito resaltó la necesidad de una cultura de respeto a la Constitución y las leyes adjetivas y sostuvo que bajo su liderazgo el Ministerio Público seguirá actuando con objetividad conforme a la ley para que sus esfuerzos en procura de la justicia penal estén en consonancia con los valores de la Constitución. Yo le daba golpes a las paredes, yo era el enemigo de todos en mi casa. Cuando le daba a las paredes, le estoy dando no es a la pared en sí, le estaba dando a ella. Ese era el simulacro y un día tal vez iba a cometer el error y iba a dar. Le damos gracias al proceso terapéutico del Centro Conductual para Hombres, de la Procuraduría, porque yo estuviera divorciado, tal vez estuviera preso. Hoy puedo decir que mi matrimonio se levanta como el ave fénix. Estoy enamorado de mi esposa más que antes. Me siento como rellenado de palabras positivas. Continuamos conversando con Solange Alvarado del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de Género. Licenciada Alvarado, hablábamos antes de la pausa de las estadísticas, qué cantidad
de mujeres son atendidas mensualmente por el centro? Sí, mira, nosotras recibimos un promedio entre 35 y 40 casos nuevos cada mes. Como tenemos distintos programas y el formato que nosotros trabajamos es, digamos que sistémico, las mujeres van pasando por los programas de acuerdo a sus necesidades. O sea, las mujeres, aunque entren un mismo día, no entran al mismo programa cada día. Entonces tenemos, digamos que ese ingreso promedio mensual que se va moviendo, ¿verdad?, por los diferentes programas. Y nosotros, desde que el centro inició en el año 2007, hemos atendido un promedio de 8.500 mujeres hasta la fecha. Qué bueno, Solange, saber nosotros esta cantidad bastante grande de servicio y de apoyo, pero sobre todo, Nicanor, saber también el tema de la pandemia, cómo esto ha tenido que verse en modificación, porque hay instituciones que han cerrado sus puertas o que han tenido que variar la forma de poder hacer ese servicio y ese acceso a la justicia o a servirse de ella. ¿Cómo lo ha manejado el centro al día de hoy? Mira, nosotras nos sentimos muy orgullosas porque cuando vino la pandemia, digamos que como equipo, nosotros somos un equipo de 9 profesionales y es un equipo multidisciplinario. Entonces ya digamos que comenzamos a recibir las noticias de lo que iba pasando en otros países, sobre todo de Europa, que ustedes recuerdan que España, recibíamos mucha información de España, comenzamos a darnos cuenta de que como que iba en serio la cosa. Entonces digamos que antes del cierre, que fue 19 de marzo, nosotras ya habíamos comenzado por ejemplo, el primer paso que dimos fue esas mujeres del equipo técnico, del equipo que trabaja, que por sus edades o por su condición de algún tipo de vulnerabilidad, teníamos, por ejemplo, una mujer embarazada, teníamos una recién parida. O sea, el primer trabajo que hicimos fue proteger al equipo. Entonces, esas mujeres fueron las primeras que salieron del equipo para comenzar a instaurar el servicio de atención virtual. O sea, nosotros desde el área de trabajo social modificamos todo nuestro sistema de atención y a través de una flota comenzamos por las redes sociales a enviar a las mujeres el número y por ahí nosotras seguimos dando el servicio de manera virtual desde que el país cerró. O sea, ese 19 de marzo y ya al día siguiente nosotras estábamos viendo, los servicios se mantuvieron todos, incluso la asesoría legal, la terapia individual, la atención de la psiquiatra. Lo que suspendimos, por supuesto, fueron las actividades grupales y, por ejemplo, los grupos, el grupo de crecimiento o sea, movimos las actividades grupales. Los grupos los movimos a virtual también, de manera que lo que suspendimos definitivo durante un tiempo fue el movimiento corporal, que tienen que estar presentes porque no pueden hacerlo desde su casa, pero todos los servicios nosotros los mantuvimos. Y las estadísticas que tenemos de ese año, nosotros comparamos el trabajo que hicimos en el año 2019 y el que hicimos en el 2020, y nuestros servicios, tanto en el ingreso de mujeres como en la cantidad de sesiones que hicimos, solamente bajó un 16%. Y en la atención psiquiátrica, por ejemplo, solamente un 8%. De manera que nosotras continuamos el trabajo. ¿Y qué implicó? Bueno, que las terapeutas con un teléfono pues establecieran a través de videollamada, a través de las plataformas que teníamos en disponibilidad, acordaba con la mujer cuál era el momento, cuál era la hora, y las mujeres pudieron seguir siendo acompañadas, incluso en el momento, ese momento primario, donde hasta las fiscalías tuvieron que cerrar. Y los reportes que recibimos de las mujeres fue que realmente para ellas fue de mucha ayuda. Por ejemplo, el trabajo grupal sirvió de mucho apoyo unas para otras. Por ejemplo, hubo mujeres que trabajaban, perdieron su trabajo
y otras mujeres que eran independientes, que chiripeaban, como decimos aquí, pues le dieron aliento a esas mujeres que habían perdido su empleo, de manera que se pudieron apoyar. Y entonces, cuando ya se fue restableciendo el servicio, fuimos poco a poco reinstaurando los servicios y ya nosotros podemos decir que nos hemos quedado solamente con un día, o sea, nosotros mantenemos el servicio virtual, pero un solo día y el resto de los días presencial, porque hay algunas mujeres que han estado enfermas o que no pueden salir de la casa, que tienen alguna condición y hemos conservado la atención virtual para ellas, pero ya todos nuestros servicios están siendo presenciales. Con mucho cuidado y, ¿verdad?, todas las medidas de bioseguridad, pero tenemos todos los servicios. Son 14 años ya de funcionamiento. 14 años ¿Y se podría mencionar brevemente los principales logros del centro durante ese periodo? Bueno, nuestro principal indicador de gestión más importante es que, por ejemplo, ninguna de las mujeres que han ingresado al centro ha sido asesinada. Nosotras sabemos, de acuerdo a las estadísticas que manejamos en el país, que las mujeres que son asesinadas regularmente ya han terminado la relación y ya han iniciado, han puesto límites. Entonces, ninguna de las mujeres que nosotras, que ha ingresado y que ha iniciado el proceso de ser acompañada, ha sido asesinada, lo que para nosotras es muy importante. Pero también en este camino nosotros hemos construido un modelo de abordaje a la violencia, un modelo integral, y de eso tenemos una publicación, digamos que nosotras tenemos, y como Procuraduría General de la República, tenemos un modelo nacional de intervención a la violencia contra la mujer. Y a nivel internacional lo podemos exhibir con excelentes resultados. De manera que también tenemos la publicación de Heroínas en Lienzos, Palabras y Sueños, que son 15 mujeres que se recuperaron y que entonces contaron sus historias para que otras mujeres se animaran. Y entonces los artistas plásticos digamos que hicieron obras motivados en sus historias, y entonces eso sirve para dejar un legado y entender que es posible salir de la violencia. Qué bueno, Solange, qué bueno, Nicanor, nosotros poder disfrutarte, tenerte a ti aquí en casita y que las personas que están conectados puedan recibir a viva voz lo que se está logrando y haciendo dentro de este proceso de pandemia que no hemos terminado. Y es por eso que queremos que tú hagas un llamado, una exhortación. Las cámaras son tuyas, la familia está atenta. ¿Qué tú le puedes decir a todas las personas que están aquí sintonizándonos? Porque realmente el tiempo es corto y sabemos que tendremos que invitarte más adelante para darte ese seguimiento y que tú vengas a tu casa a decir. Pero queremos que ahora aproveches el espacio y en la despedida le hagas una exhortación a todas las personas que puedan estar siendo víctimas de este tipo de flagelos y de delitos. Sí, bueno, decirle a las mujeres específicamente que sabemos que es difícil poner una denuncia, porque es el momento de mayor riesgo, o sea, sabemos que es difícil, pero también sabemos que salir de la violencia sola no es posible y que tienes que ser acompañada y que hay un equipo de profesionales que estamos dispuestas a acompañarte para continuar la vida después de haber sobrevivido a la violencia. Finalmente, y antes de continuar con el resto del programa, el acceso al centro, siempre a través de las fiscalías, de modo que una mujer que entienda que puede sentir la necesidad de ser asistida, entonces puede solicitar al fiscal o a la fiscal que le atienda que le remita al centro. A ver, el servicio del centro es parte de la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de preservar la vida de las mujeres que ponen una denuncia. O sea, el trabajo es en conjunto y el propósito es que no se pierda a esa mujer. Por eso es que todas las mujeres que atendemos tienen que haber interpuesto una denuncia. Y una vez ya han puesto la denuncia en su fiscalía, desde el mismo equipo de la fiscalía, entonces se toma la decisión de referirla de acuerdo al tipo de violencia que ella ha vivido. Magnífico. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ustedes también. Hay más de Ministerio Público.
La Procuradora General Miriam Germán Brito recibió en su despacho la visita del embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas. Germán Brito intercambió impresiones con el diplomático, a quien externó el interés del Ministerio Público de mantener una relación fluida con la legación italiana en Santo Domingo. La Procuradora General dijo sentirse complacida con la visita y resaltó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación en las acciones contra el crimen transnacional. En la visita estuvo presente el director técnico del despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa, y el teniente coronel Andrea Anzolini por la Embajada de Italia. El embajador Queirolo Palmas aprovechó el encuentro para ofrecer al Ministerio Público, en caso de que la Procuraduría General lo estime conveniente, la visita de fiscales italianos que puedan compartir con sus colegas dominicanos su experiencia en la persecución del narcotráfico y otros delitos del crimen organizado. Como parte de las medidas para adelantar la aplicación de la nueva ley sobre sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana, la Procuradora General Miriam Germán Brito asignó a Roberto Hernández Basilio y a Hilda Patricia Lagombra Polanco nuevas responsabilidades en la administración y operatividad de los recintos carcelarios. Hernández Basilio pasará a encabezar la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el órgano responsable de aplicar las políticas de la Procuraduría en la custodia y atención de los privados de libertad. Mientras, Lagombra Polanco liderará la Dirección General de Centros de Corrección y Rehabilitación, una dependencia establecida en el artículo 35 de la Ley 113-21 para regir el sistema de los centros de corrección y rehabilitación distribuidos en todo el país. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Para Nicanor Leiva y Luisa Ramírez, ha sido más que un placer contar con su sintonía. Así es, y recuerden que pueden encontrar este programa y una serie de entregas sobre violencia de género en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales Procuraduría General de la República. Gracias. Hágale clic a la campana y síganos.